Muy bien, pues continuando con nuestras terceras jornadas de persona y trascendencia, vamos a pasar a la conferencia del doctor Juan Pablo Aranda Vargas, quien es licenciado en Ciencia Política por el ITAM, maestro y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Toronto y además es profesor de nuestra universidad. Pues adelante, doctor. Muchas gracias. Yo no voy a parar, ¿no? A ver, lo que me gustaría decir, digamos, más o menos de qué va, ¿no? Esta plática. En general, la pensé más, de hecho, para mis alumnos, ¿no? Muy básico, digo yo, muy básico para mis alumnos. No soy ni filósofo ni teólogo, soy politólogo. Y digamos, me gustaría empezar, ¿no? Con Nietzsche, ¿no? Que es uno de mis, digamos, mi maestro filosófico es Nietzsche, mi maestro espiritual es Ratzinger. Nietzsche, de hecho, dice, ¿no? Toda obra, ¿no? Y prácticamente todo lo que hace una persona que piensa, no me estoy poniendo, digamos, dentro de los pensadores, pero es una autobiografía. En ese sentido, me gustaría abordar esta intervención desde una perspectiva más personal, ¿no? Y mucho menos, ¿no?, académica, dura, ¿no? Lo que me interesa es ver cómo Ratzinger, incluso desde una visión personal, ¿no?, se enfrentó con la modernidad. Yo partiría y empezaría, digamos, mi itinerario con Ratzinger. Partimos en la universidad. En la universidad yo tuve, ¿no?, empecé a leer a Nietzsche, como muchos. Yo tuve alguna crisis, ¿no?, dejé de creer en Dios un rato. Y digamos que la historia, ¿no?, es la que ahora es mi esposa, ¿no?, mi novia me dijo decir las cosas, ¿no?, rápido, ¿no?, para ver si sigo contigo o no. Y dice ella que se metió, ¿no?, en una... es una gran esposa, y se metió en una librería, ¿no?, tratando como de buscar algo, ¿no?, que me pudiera servir, y me regaló un librito, porque hasta la fecha creo que es el que más veces he leído. Es una compilación de 2 articulitos de Von Balthasar y de Ratzinger, se llama ¿Por qué creo en la iglesia?, ¿no?, porque sigo siendo cristiano. Y desde que leí ese texto, Ratzinger me cautivó. ¿Por qué? Porque no es la visión, ¿no?, aburrida, ¿no?, del cristianismo. Una de las cosas que me gustaría plantear es: Ratzinger no es aburrido, todo lo contrario. Por ahí también, ¿no? O sea, él hablaba del tema emotivo. Yo creo que Ratzinger está lleno de emociones. Ahora es alemán y en ese sentido es muy racional, ¿no? Hay que recordar eso. Pero creo que si uno lee Deus Caritas Est, ¿no?, está repleto de temas, digamos, ¿no?, emotivos. No voy a detener demasiado porque, de hecho, Mariana ya lo habló, ¿no?, del agustinismo, ¿no?, de Ratzinger, ¿no? Lo que me interesa, digamos, mencionar de eso es Ratzinger no es sistemático, de hecho es antisistemático, ¿no?, y lo dice claramente en su biografía. No le interesa la sistematicidad porque lo que quiere es que el sistema, ¿no?, y una de las cosas que mencionabas es el sistema aprieta, el sistema asfixia, ¿no?, específicamente cuando estamos hablando de Dios. Nunca le interesó eso, de hecho, en parte suplito por Ranner, ¿no? Ranner tiende a ser un sistema, ¿no?, y por otro lado, Benedicto no le interesa esa parte. Y la otra parte que le interesa a Ratzinger es decir, Agustín estaba metido en el mundo todo el tiempo. Agustín está respondiéndole a la gente de su tiempo. No es un cuate que esté diciendo, hoy voy a escribir un libro. Un cuate que dice, hay este problema, voy a escribir un libro. Hay este problema, voy a escribir un libro. La Ciudad de Dios, que es uno de los grandes textos, no es otra cosa más que una defensa del cristianismo en tiempos de crisis. La gente estaba diciendo, los cristianos son culpables, ¿no?, de la decadencia de Roma, ¿no?, digamos, del ataque que acaba de suceder, ¿no? Entonces, Agustín se dedica, ¿no?, en la Ciudad de Dios, si alguien no lo ha leído, ya, es una obra fantástica, ¿no?, le dedica 11 libros a pitorrearse de los romanos y de sus dioses, y diciendo que los dioses no sirven para nada. Y los siguientes 11 libros los dedica a decir, bueno, les voy a decir cómo si el cristianismo funciona. Y como les decía, ¿no?, lo que me interesa abocarme en eso que dice Ratzinger, el Ratzinger, ¿no?, que dice, ¿no?, el Ratzinger que se le criticó precisamente de ultraortodoxo, ¿no?, del Panzer Cardinal, todo ese tipo de cosas. Ratzinger no es esa persona, ¿no? Cualquier persona que lea a Ratzinger se da cuenta que Ratzinger es un tipo de una vitalidad brutal. Y de hecho es un cuate honesto, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me cautiva. La escatología dice, ¿cómo se ha podido llegar al cristianismo aburrido y aburridor que vemos en los tiempos modernos y que conocemos por experiencia propia? ¿Sí? Ratzinger parte de un reconocimiento, es decir, algo anda mal. Algo nosotros.
algo anda mal con el cristianismo que no está siendo capaz de cautivar a la gente. En el texto que les comentaba de por qué permanezco en la iglesia, dice, la iglesia no aparece ya como el signo que invita a la fe, sino precisamente como el obstáculo principal para su aceptación, ¿no? Y aquí, digamos, hay toda una reflexión metodológica. Voy a terminar, de hecho, ¿no? Con la respuesta que da Ratzinger a esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos, ¿no? Los cristianos que teóricamente hemos tenido un encuentro, ¿no? Con Jesús, etcétera, etcétera, que no es un encuentro racional, que es un encuentro que se encuentra con una persona, dice Ratzinger, que una razón está, ¿no? Por supuesto, lo que mis colegas antecedieron, pero en realidad es un encuentro. Y si ese encuentro es aburrido, pues ya no nos encontramos con nadie. Tendría que ser un encuentro medianamente interesante, medianamente que invite, ¿no? Entonces, la introducción al cristianismo pone el ejemplo, es uno de los ejemplos más lindos que hay, yo creo. Dice el teólogo, el cristiano hoy en día se encuentra, ¿no? Como el náufrago en el zapato de raso de Paul Claudel. Dice, hay un naufragio, ¿no? Un ataque de piratas, y entonces el jesuita, ¿no? Lo amarra en un madero y lo avientan al mar. Y lo que le va a decir el jesuita a Dios, no estando amarrado, ¿no? En el mar, dice, nunca he estado tan peor. No hay una distancia entre la cruz y yo. Dice, pero también la cruz no está asida a nada. Flota en el vacío. Y lo que dice Ratzinger es la condición del cristiano en la modernidad. Para ilustrar eso me gustaría tratar de utilizar otra figura que es harto querida por mí. Es Alexis de Tocqueville, ¿no? Uno de los grandes, si no es que el más importante de los teóricos de la democracia moderna. Y Tocqueville es un ejemplo de un alma, ¿no? Que vive toda su vida, toda su existencia la vive en una crisis de religión. Es decir, es educado en la religión aristocrática, ¿no? Del antiguo régimen y demás, pero las nuevas formas siempre lo van a poner en una crisis. Dice que a los 16 años empezó a leer obras de filosofía. Se me invadió en ese momento en que empezó a leer, se me invadió la más negra melancolía, una repugnancia extrema por la vida. Me sentí casi postrado por la agitación y el terror a la vista del camino que me quedaba por recorrer en este momento. Fuertes pasiones me sacaron de este estado de desesperación, me apartaron de la vista de estas ruinas intelectuales y me condujeron hacia objetos tangibles. Pero aún así, de vez en cuando, esos sentimientos experimentados en mi primera juventud vuelven a apoderarse de mí. Entonces vuelvo a ver girar el mundo de las ideas y me pierdo y desconcierto en este movimiento universal que trastorna y sacude todas las verdades en las que baso mis creencias y mis actos. Lo que podría decir Ratzinger, esa es la modernidad. La modernidad es un sujeto, ¿no?, que cree haberse descubierto, pero no, y se pierde, digamos, en el camino. La modernidad implica, ¿no?, este deseo, por ahí también otro colega lo decía, ¿no?, de ser como dioses, Alejandro. Y en el proceso de tratar de ser como Dios, pues terminamos, ¿no?, le embarramos, digamos, de la historia. Entonces, ¿no?, somos como estas, ¿no?, personas que tratamos de volar, ¿no?, y al final terminamos en el suelo. El problema de la modernidad es una angustia existencial, es decir, por un lado queremos ser dueños de nosotros mismos, pero no lo logramos. ¿Por qué? Porque hay un error, digamos, de origen. ¿No? Luc Ferry habla, ¿no?, tiene un librito que se llama El hombre Dios, que precisamente es en el proceso de negar a Dios, necesariamente los seres humanos nos vimos otro Dios que somos nosotros mismos. ¿Qué es lo que luego la posmodernidad va a criticar? Entonces ya no vamos a quedar ni siquiera con individuos, y entonces, ¿no?, el transhumanismo y demás, ¿no?, va a decir que ya venga, hay una naturaleza 100% desencantada. Lo cual es absurdo, ¿no? Pero en el fondo, el problema que quiere ver Ratzinger es cómo dentro de esta modernidad, los cristianos, podemos salir adelante. ¿Cómo en este periodo de crisis, que no obstante, el propio Ratzinger va a decir, la modernidad es parte del cristianismo, es una parte importante del cristianismo. Es decir, la modernidad aporta cosas, lo dice así en un articulito, dice, el propio cristianismo no se había atrevido a hacer. Por ejemplo, la cuestión de derechos humanos, ¿no?, y es que esta visión universalizable de los derechos humanos. El propio Ratzinger va a decir, hay cosas que son rescatables. La modernidad no es el enemigo, es simplemente un desvío en el camino, ¿no? Y no necesariamente un error que debemos de olvidar. En este sentido, ¿no?, lo que quiero hacer en el tiempo que tengo es precisamente tratar de dar algunos datos que Ratzinger ofrece sobre la crisis que tenemos en Occidente. Aquí hay que recordar también que Ratzinger es un hijo de su tiempo y en ese sentido es
brutalmente eurocéntrico, brutalmente. Uno de sus, desde mi perspectiva, una de sus grandes carencias es que de repente exagera, ¿no?, ese eurocentrismo, esa concentración en Occidente. Con ánimo, ¿no? Digamos, con ánimo de defender la cultura occidente, a veces creo que cae, ¿no?, en un eurocentrismo exacerbado. Y creo que al final de su vida se dio cuenta y empezó a escribir, por ejemplo, sobre África, ¿no? Y ya fue así para seguir pontificando. Bueno, Occidente se entiende como Grecia, el cristianismo, Roma y la modernidad. Son cuatro grandes raíces, ¿no?, a través de las cuales, según Ratzinger, se genera lo que conocemos hoy en día, ¿no?, como la cultura occidental. No podemos sacar ninguno de los cuatro. Uno de los grandes problemas hoy en día, ¿no?, y esto, digamos, formación humanista, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de cristianismo, ¿no?, muchas cejas se alzan. La respuesta es, no puedes entender la realidad sin el cristianismo, ni siquiera como religión, como una tradición de pensamiento. No puedes entender el concepto de persona, el concepto de soberanía, una gran cantidad de conceptos que los inventaron los cristianos. Si sacamos el cristianismo, lo único que estamos haciendo, de hecho, es mala historia del pensamiento. Desafortunadamente, hoy en día, ni siquiera tenemos. ¿Qué es lo que dice? ¿No? ¿Dónde está la crisis de Occidente? Hoy voy a tratar 5 temas. El abandono de la cuestión de la verdad, ¿no?, que fue uno de los primeros, de los segundos en el desierto, que empezaron a decir, ojo con el relativismo. Hoy en día a nadie le queda duda que el relativismo es un problema. Hoy en día todos estamos preocupados por las fake news. Ratzinger fue uno de los primeros en mencionar esto. Hoy lo tiraban de ortodoxo, diciendo, ojo con el hecho de que no tengamos un lenguaje común. El problema del relativismo, el problema más grave del relativismo es que ya no sabemos, ¿no?, que estamos hablando de lo mismo. Cuando decimos democracia, cuando decimos persona, cuando decimos cuerpo, hoy en día ya ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, entonces tenemos que hacer un seminario para decir, bueno, ¿a qué nos vamos a referir con la palabra cuerpo? ¿A qué nos vamos a referir con la palabra democracia? Ese es el problema. Ya no hay un lenguaje común. Y Occidente era el lenguaje común a través del cual, ¿no?, estas sociedades experimentaban la vida. Uno de nuestros grandes problemas, de hecho, tiene que ver mucho con las palabras, ¿no? Mi querido Mauricio podrá decir mucho de eso. Tenemos el cientificismo y la posterior crisis del pensamiento científico. Ratzinger, digamos, ve el problema científico, el positivismo, como uno de los grandes problemas. Casi no le alcanzó a tocar ya esta parte en la cual ahora la ciencia está, ¿no?, siendo dinamitada. Pero en algunos lugares ya se atisba esa capacidad de Ratzinger de decir, ojo también con el hecho de que ni siquiera la ciencia va a sobrevivir. Es decir, la vorágine digamos, de la reconstrucción puede llegar incluso a decir, bueno, oye, pero esto es ciencia. No. Los terraplanistas, ¿no? No se han visto estos documentales, son gente que de veras te causa, no sé, risa, ¿no? Pero también como una congoja, porque le echan muchísimas ganas a su proyecto. Y la verdad es que dedicar la vida a una cosa como el terraplanismo, porque más no es gente que le interesa, ¿no? Hay una huida de la realidad en tema de adicciones. Adicciones es el sentido más amplio, ¿no?, los nuevos dioses en los cuales estamos hoy en día confiando, una tecnificación de la vida y un olvido de la persona, y finalmente, ¿no?, un totalitarismo y el regreso, en ese sentido me parece profético, ¿no?, Ratzinger, de las teologías políticas. Ratzinger viene de esta tradición, de Peterson, de Berlin, toda esta gente que alertó precisamente sobre los terrores del totalitarismo, y Ratzinger dedicó gran parte de sus textos políticos a decir aguas con el regreso totalitario. Hoy en día no tenemos ese tipo de totalitarismo, por supuesto. Pero la razón de que no lo tengamos no es que no haya energías totalitarias. El problema es que tenemos pueblos mediocres. Por eso tenemos populismo. El populismo está, digamos, a mitad de camino entre la democracia y el totalitarismo. No tenemos totalitarismo porque la gente no se quiere levantar. Primero vamos a, ¿no?, a correr a todos los migrantes y el pueblo gringo diría, o sea, sí los odiamos, pero no como para movilizarlos. Así está también, digamos, en el centro de estos debates. Total, digamos, he sacado todos los temas, voy a tratar de ir convocando uno por uno, ¿no? Como digo, Nietzsche, ¿no? Y eso hay que dejar de lado la figura de Nietzsche, no digo no solamente porque a mí me guste, sino es sorprendente, Deus Caritas Est, la única, al menos de científicas modernas de que yo tenga conocimiento, que empieza con la confrontación con un filósofo.
y con un filósofo de la talla de Nietzsche. Podemos decir lo que sea de él, pero el tipo es gigantesco, y es una de las grandes críticas al cristianismo. Y lo que hace Ratzinger es decir, bueno, vamos a pelear. Tú dices, ¿no?, que le dimos de beber, ¿no?, veneno al Eros, está bien, no responder. Y la verdad es que la respuesta es brillante. Nietzsche es, digamos, no un padre del relativismo, del perspectivismo, ¿no?, para ser más exactos, no es un relativista, porque evidentemente todo esto, digamos, tiene que estar en función de una voluntad de poder, pero ya hay, digamos, en Nietzsche, ¿no?, un caminito que puede colarse cuando se le entiende mal, cuando se le entiende por el individualismo flaco y débil que tenemos hoy en día. Al contrario de esto, Ratzinger va a decir, el abandono, la verdad, no puede ser nunca definitivo. ¿Por qué me quiero frenar eso? Puede parecer muy simple, pero en realidad Ratzinger no está diciendo, la verdad ya está, ¿no? Y es algo, digamos, que poseemos. Ratzinger jamás se va a pelear con la idea de que la verdad es poseída. En el mejor de los casos, la verdad es recibida, ¿no?, y de alguna forma nos posee, pero nunca es una posición humana. Y en ese sentido, digamos, ese racionalismo, que evidentemente ¿no?, hay una confianza en la razón, pero es una confianza en la razón siempre calificada. Es decir, el ser humano jamás tiene la razón. En el sentido del logos. El logos no es algo que yo diga, no, ya acá llegué a ese punto. Cosa que los griegos creían que sí podían llegar, ¿no? El ideal griego, de alguna forma, se acerca más, ¿no? En ese sentido, Ratzinger es mucho más cristiano en ese sentido, de decir, no, la verdad no es algo que yo encuentre, yo no me pongo en camino. Creo que el ejemplo ahí, claro, ¿no?, que siempre utilizo es la imagen de Miguel Ángel, de Dios acercándose al ser humano, ¿no?, la creación de Adán. Y lo que se ve, ¿no?, es, si recuerdan esa imagen, pues es, Adán está casi apoltronado, ¿no?, tiene casi tedio, ¿no?, de alargar la mano, y es Dios el que se acerca. Entonces, esa es la idea que está Ratzinger poniendo sobre la mesa. Y dice en otro texto, dice, a pesar de la aparente exaltación, el progreso pierde su dirección y se modifica. Cuando se divorcia el concepto, ¿verdad? Porque si no existe dirección, todo puede significar al mismo tiempo progreso o retroceso. ¿Qué quiere decir esto? El problema del relativismo no es solamente, que cada quien diga lo que quiera, es que entonces ya no hay dirección hacia ninguna. Cualquier cosa que queramos puede ser válido. Entonces tenemos el gran problema, ¿no?, decir, bueno, si no existe la verdad, entonces los nazis siguieron con conciencia, ¿no? Tiene un texto sobre la conciencia Ratzinger brillante, que dice, si la conciencia solamente es hago lo que yo creo que está bien, pues los nazis no cometieron ningún tipo de mal. Y la conciencia se reduce, ¿no?, a, ¿no?, digamos que al ser honesto, al ser fiel a nuestras posiciones, pues es eso. Pero Ratzinger ve mucho más lejos, ¿no?, hablando de un nivel también de lo que él llama anamnesia, ¿no?, este nivel de recordación, ¿no? Recordación en el sentido, digamos, de que hay algo natural en el ser humano, digamos, que nos acerca a alguien y que nos dice esto, nuestro padre. En ese sentido, en general, un niño bien formado, eso es, ¿no? No es, digamos, un niño que vaya a ir a matar a sus compañeritos. Porque hay algo natural. Obviamente, si ya está medio torcido, ¿no?, el árbol, bueno, estas cosas que desafortunadamente tenemos. Pero hay un nivel para Ratzinger que necesariamente, digamos, no recuerda esos principios, ¿no? Es un poco la línea natural, aunque Ratzinger nunca le gustó el tema de Santo Tomás, ¿no? Siempre fue más agustino. Entonces, contra el relativismo, la idea es una verdad que no encontramos. Yo creo que eso es fundamental. Igual y por eso, igual soy muy politológico en este tema, pero la verdad no puede ser encontrada. La verdad es un horizonte. ¿Hacia cuándo nos acercamos o nos alejamos? Eso es cierto. Pero la realidad, digamos, es que la verdad te encuentra. En el sentido más casi misterioso, diría yo. En el tema de ciencia y anticiencia, bueno, de nuevo, el propio Ratzinger ya empezaba a ver todos estos problemas, toda esta cultura en la cual, si el individuo es el último lugar de legitimidad, pues entonces la propia ciencia es de, ¿qué? Yo nunca he salido del espacio, demuéstrame que, ¿no?, el espacio es como tú dices. Y la realidad es cierta. Es decir, hay una fe también en la ciencia. Hay una fe científica, en el sentido de decir, por supuesto, de la misma manera como la tradición oral implica cierta confianza. Es decir, nosotros confiamos en que los apóstoles, ¿no?, pusieron, ¿no?, fueron inspirados para poner la palabra de Dios. En el mismo sentido, hay una confianza, por ejemplo, en la comunidad científica, es decir, hacemos las cosas más. En el momento en que decimos todo es una conspiración, todo es una trampa, todo el mundo nos quiere engañar, ¿no? ¿Han visto la película de Don't Look Up? ¿No?
muestra precisamente esta idea. ¿Qué tan baboso se puede volver el ser humano cuando empieza a creer que todo es una trampa? Contra eso, ¿no? Digamos, la verdad es lo único que podemos, ¿no? Y en efecto, una de las características de nuestra existencia actualmente no solo el malestar frente a la fe, sino también el malestar frente al mundo dominado por la ciencia. Esto lo dijo en 1970 en un textito de unas pláticas radiofónicas. Se llama Fe y Futuro, en la cual Ratzinger está tratando de pensar cómo va a ser el año 2000, de hecho, el último capítulo es cómo será la iglesia en el año 2000. Una de las cosas que ya anticipaba era precisamente en el momento en el cual el concepto de verdad es eliminado, como horizonte, como capacidad a la cual, ¿no?, el ser humano se lanza, digamos. Y también como ese, digamos, así, como ese universo por el cual nos dejamos conquistar de alguna forma. En un sentido de humildad, yo creo que una de las cosas que me gustaría resaltar de Ratzinger es su profundo humildad. Y es un tipo de una inteligencia brutal, que al mismo tiempo, cuando uno lo lee, digamos, siempre está casi temeroso de decir las cosas. Es decir, saca a 20.000 padres de la iglesia, bla, 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 cada conclusión, o casi, como uno puede leer, digamos, un cierto temblor, un cierto miedo en el sentido, digamos, de que sabe el tamaño, digamos, de las cosas que está haciendo. Entonces, el problema hoy en día, oye, el problema de Occidente es que Occidente está basado en el lenguaje común, y es el personalismo. Es toda la concepción judeocristiana, que también luego fue, ¿no? Se mezcla con el tema griego, con el tema romano, y luego con la modernidad, que lo que produce es un mundo basado en la persona. Y la persona no puede ser entendida de otra manera, más que en relación con. Buber creo que ahí es magnífico, dice las tres grandes relaciones que tenemos con las cosas, ¿no? Que son las cosas que no. Yo puedo reemplazar, ¿no? Yo puedo aventarme una botella de agua y no genero ningún malestar en ese sentido, porque es totalmente exterior a mí. Pero en el caso del tú, ¿no?, yo me acerco al tú, no como un objeto, sino con esta apertura en el sentido de yo necesito a esa persona para ser yo mismo. Eso, si no sé, un texto de Buber, ¿no?, un párrafo extraordinario, dice, es cuando entre esta multitud de ellos y ellas, una persona empieza, digamos, a volverse un tú. Dice, ilumina el horizonte, ilumina la realidad total. Es decir, es cuando empieza la amistad, o cuando empieza el amor erótico, cuando empieza, ¿no?, este tipo de relaciones mucho más intensas, es precisamente cuando el ser humano crece. Es cuando nos empezamos a volver quienes realmente somos. Ahora, tenemos también el tema tecnológico, ¿no? Y Ratzinger en muchísimas ocasiones también, ¿no?, como hijo de su época, ¿no?, porque también, ¿no?, en los años 60, todo el mundo empieza a preocuparse, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial echó a perder, ¿no?, gran parte de lo que conocíamos como Occidente. Por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial no podemos hablar con confianza, ¿no?, de liderazgo intelectual o civilizacional de Occidente. Por supuesto que no. Y en ese sentido, ¿no?, por eso pongo ahí a Mickey Mouse, que creo que nos ayuda a pensar, ¿no? El aprendiz de Europa creo que es el gran ejemplo. Y Ratzinger pone, digo, obviamente no pone Mickey Mouse como ejemplo, yo soy más burdo, pero él dice, por ejemplo, leamos el Fausto, leamos Frankenstein, leamos todos estos grandes textos. Dice, siempre la literatura, cuando habla de tecnología, dice armas. Y son poderes que normalmente terminan dominando. La tecnología es este gran poder que te va a terminar, ¿no?, ganando. ¿Por qué? Porque es en la técnica es donde más claramente se ve el juego del ser humano jugándose a Dios. Es cuando decimos hasta dónde puedo llegar. Pensemos en la clonación humana, pensemos, ¿no?, en la manipulación, todas las cosas, en la bomba atómica, ¿no? Hoy en día tenemos la capacidad de destruir el planeta, ¿no?, lo cual es absurdo, ¿no?, que el ser humano sea tan tonto para decir, oh, ya podemos destruir. Y lo podríamos destruir varias veces, con la capacidad que tenemos. Dice Ratzinger, es una coincidencia que hasta el momento no exista una visión poética positiva de un futuro donde la humanidad será producida in vitro. Pues más bien que dicha empresa emerge una negación y eventual eliminación de esa dimensión de la humanidad que la poesía saca a la luz. Yo creo que ahí tiene mucho con el tema emocional, el tema de lo que hablaba Herminio, es decir, no es una razón, la razón de Dios no puede ser una razón seca, ¿no?, una razón poética, no es una razón, digamos, y en ese sentido, por ejemplo, yo no veo una contradicción en la música. La música es
otra forma, digamos, de hablar, ¿no? Es la palabra, ¿no? En el sentido, digamos, más poético. Y en ese sentido, ¿qué es lo que plantea? Ahora sí, tenemos que ver que la técnica no tiene que estar subsumida a un contexto ético. Y, digamos, Ratzinger puede decir cosas muy obvias. Y lo interesante, digamos, es como cuando uno es toda la capacidad, ¿no? De toda la obra ratzingeriana, lo que tienes sí es una hoja de ruta para criticar a Occidente y todas las cosas que está pasando. Dice entonces, ¿qué es lo que debe ser? Dice la ratio técnica debe estar gobernada por la ratio ética. Y hoy en día lo que no tenemos es eso. Hoy en día la pregunta principal es, ¿podemos hacerlo? ¿No? Hoy en día tenemos este tema, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Que probablemente va a ser un dolor de cabeza, bueno, probablemente va a ser un dolor de cabeza para las universidades. ¿Por qué? Porque en un mundo en el cual el estudiante cada vez no tiene menos incentivos a pensar, pues la inteligencia artificial llega, ¿no? Caída del cielo para resolver todos nuestros problemas. En ese sentido, tenemos que preguntarnos no si podemos hacerlo, sino si debemos hacerlo. Y en ese sentido dice, Ratzinger dice, en tanto cuanto una técnica, un principio tecnológico, altere, ¿no? Digamos, la red, digamos, del universo, ¿no? La forma como el universo está concebido. En esa misma forma, tienen que participar la ética. Es decir, cuanto más vayas a vulnerar, ¿no? el entramado, digamos, de la naturaleza, la forma como Dios le dio al cosmos, en esa misma medida tiene que entrar la ética. Hoy en día es sorprendente. Digo, ya no digamos que para sí hoy en día los militares van a ser los que nos evalúen, ¿no? Está triste, pero hoy en día, ¿quién hace la tecnología? Los empresarios. Hoy en día, quienes están diciendo el futuro tecnológico del mundo, del planeta, no son Bezos, ¿no? Los Page, no me acuerdo el otro, de Google, ¿no? Ellos son los que están decidiendo, ¿no? Si hacer o no unas cosas. Y no hay ninguna reflexión ética, ¿no? Hay un librito muy interesante de Philip Paddison, el filtro burbuja, les recomiendo leer, precisamente sobre lo que Google está haciendo para decirnos qué pensar. Es muy primitivo tecnológicamente. Yo no sabía que si yo pongo cualquier búsqueda en Google, a mí me va a salir algo diferente que lo que le va a salir a Matías, que le va a salir a Martín. Es decir, Google trata de adivinar qué quieres que te diga, lo cual es peligrosísimo. Peligrosísimo en el sentido de que alguien ya nos está diciendo, alguien ya está filtrando las cosas que vamos a pensar. Digamos, para la gente que más o menos leemos algún libro, creo que no es tan peligroso, pero para nuestros alumnos, bueno. El gran problema es que lo que vas a generar es que la gente diga, claro, todo el mundo piensa como yo. Cuando yo pongo, ¿no? Si Trump es magnífico, pues a mí me salen por las páginas donde Trump es magnífico, ¿no? Y donde dice que es una mentira lo que están haciendo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología tendría que estar siempre subsumida a una reflexión, ¿no? Anterior. Cosa, y el gran problema hoy en día es que no tenemos la capacidad de hacer eso. En el tema de las ideologías totalitarias, Ratzinger es un hijo de la guerra, tuvo que participar, ¿no? En el régimen nazi, huye, ¿no? De hecho, él platica, ¿no? Salvó la vida casi de milagro, ¿no? Cuando deserta. Pero los gringos lo agarran, ¿no? Lo liberan unos cuantos meses después. Entonces, Ratzinger tiene una preocupación brutal por el tema totalitario, ¿no? Una de las líneas que más me interesan con mi propia formación es precisamente esta, donde Ratzinger sistemáticamente alerta, no solamente sobre el totalitarismo político, sino sobre el totalitarismo cristiano. Las dos le preocupan. Es decir, cuando es igualmente peligroso, cuando, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hitler, el líder carismático se vuelve Dios o se quiere deificar. Como cuando la iglesia se le olvida que no tiene una luz propia. Es decir, la luz de la iglesia no es propia. La luz de los padres de la iglesia, eso, si lo retoma, dice, los padres de la iglesia consideran a la iglesia como la luna, que lo único que hace es reflejar una luz que no es propia, que es prestada de alguna forma. En el caso político, dice precisamente la separación entre la autoridad del Estado y la autoridad sagrada, el nuevo dualismo que contiene, lo que representa el origen y fundamento permanente de la idea occidental de la libertad. Es un día liberal, brutalmente liberal, ¿no? Para gente que dice, ¿no? Que Ratzinger es, ¿no? Un ortodoxo, ¿no?
De ahora en adelante, dice, hay dos, digo, es ortodoxo, ultra ortodoxo. De ahora en adelante hay dos sociedades relacionadas entre sí, pero sin ser nunca idénticas una a la otra, ninguna de las cuales tiene un carácter de totalidad. Ni la iglesia es total, ni el Estado es total. El Estado, y en ese sentido es brutalmente agustiniano. Agustín es uno de los más minimalistas en el sentido del Estado. Dice, el Estado sirve para, bueno, no el Estado, el poder político, el Estado no ha nacido. ¿El poder político para qué sirve? Para garantizar orden y paz. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a la idea del Imperio Romano, que el Imperio Romano es una estructura religiosa o cuasi religiosa. Es decir, no funciona la República del Imperio Romano sin una religión civil. Lo que Ratzinger quiere, de hecho, combatir es precisamente la idea de una religión civil. Y por otro lado, también va a regresar a la idea del gran inquisidor, Dostoyevsky, a decir, también aguas como que la iglesia le quiera jugar, ¿no? A la estructura política. En su reflexión sobre el Vaticano II, tiene un párrafo extraordinario en el cual dice, ¿no? La iglesia ha sido testaruda en el uso de las estructuras, ¿no?, políticas. Testaruda, ha sido necia, le fascina esa parte. Y particularmente, me dice, bueno, la cristiandad, ¿no?, la Edad Media, le fascinó ese tema. Y tenemos que aceptar, ¿no?, que hay un error ahí. Es decir, ni el Estado puede utilizar la iglesia, ni la iglesia el Estado. Ambos son dos sociedades que tienen que estar no separadas en el sentido, digamos, de que no se hablen, por supuesto que se hablen, pero no pueden estar una unida con la otra. Cualquier, digamos, experimento, ¿no?, de someter una a la otra es un experimento que sale mal. Un experimento que termina, de hecho, violando a la persona. Se olvida a la persona y entonces lo que hacemos es construir la idea del imperio. Y el imperio hay que recordar, ¿no?, que es contrario a la idea, ¿no?, de que el mundo va a acabar. ¿No? Si recordamos, por ejemplo, la segunda carta de San Pablo, la segunda de los tesalonicenses, perdón, recordamos que hay un catecón, hay una fuerza, ¿no?, que está reteniendo, ¿no?, el desenlace final de los tiempos. Ese catecón ha sido identificado y ha sido interpretado de muchas formas, una de las cuales es la idea del imperio. ¿No? Si recordamos a Hitler, ¿no?, Hitler decía, este va a ser un imperio que dure miles de años, 1000 años. O sea. El imperio es una fuerza que se quiere saber permanente. El cristianismo no dice nada de permanente. Todo está, ¿no?, orientado, de hecho, hacia lo negro. En ese sentido, toda, digamos, perversión, toda tentación imperialista es anticristiana por su propia naturaleza. Porque el poder no es otra cosa más que, ¿no?, la disciplina, el arte, ¿no?, de dar orden y seguridad, ¿no?, a las sociedades en aras de otra cosa. Cuando la política se vuelve totalitaria, entonces, digamos, se vuelve en ese sentido demoníaca, estrictamente demoníaca. Demoníaca en el sentido, ¿no?, que dicen las tentaciones de Jesús, el príncipe de este mundo. Ahora, cerraría en estos minutos todavía, ¿no?, un poco. Digamos, creo que es el panorama que Ratzinger pone políticamente. Lo que me interesa no es plantear todas las ideas que a Ratzinger más le preocupan y que más aparecen sistemáticamente. Cerraría con 3 ideas que tiene Ratzinger precisamente, ¿no?, sobre la fe, la iglesia y la evangelización. ¿No? Es decir, que creemos dónde lo creemos, ¿no?, y, ¿no?, en el proceso de salida que necesariamente tenemos. En el caso de la fe, uno de los, yo creo que el texto que sí, del cual me enamoró, digo, hizo que me enamorara de Ratzinger fue el primero, la introducción al cristianismo. Ratzinger está platicando precisamente de la crisis de la fe, ¿no?, del problema del teólogo, etc. Y dice, ¿no?, es mi texto favorito de Ratzinger, dice, nadie puede poner a Dios y su reino encima de la mesa. Y el creyente, por supuesto, tampoco. Tanto el creyente como el no creyente participan, cada uno a su modo, en la duda y en la fe. Siempre y cuando no se oculten a sí mismo y a la verdad de sus. Quizá justamente por eso la duda que impide que ambos se cierren herméticamente en lo suyo pueda convertirse ella misma en lugar de comunicación. Qué importante es hoy, ¿no?, recordar esas palabras, ¿no?, cuando, por ejemplo, tenemos una iglesia partida y no, yo soy de Benedicto, yo soy de Francisco. Es decir, y también, ¿no?, lo que piensen en los debates, por ejemplo, del aborto. Es un poco anticlimático, pero ambos son brutalmente estúpidos. Totalmente. Tanto los pro-life como los pro-choice hoy en día son patéticos. ¿Por qué?
Porque no reconocen el espacio de la duda. No reconocen que el ser humano no lo sabemos todo. Y todo lo que decimos, claro, el pro-choice es estúpido, y es perverso, y es maldito. La verdad es que no. El pro-choice está viendo las cosas desde otra perspectiva. Probablemente, no, yo diría, falso, erróneo, pero no desde una perspectiva de maldad. O la mayoría, yo diría, al menos. La gran mayoría de las personas estamos viendo las cosas desde nuestra propia perspectiva limitada. Y en ese sentido, no, insisto, mi visión es puramente, mayoritariamente política. El tema de la duda es fundamental. Es decir, nadie puede poner a Dios sobre la mesa. Es una de las grandes fallas para mí. Porque Ratzinger lo que está diciendo es, a ver, nosotros no somos los buenos, ¿no? Que decimos aquí está Jesús. Nosotros seguimos en la duda, nosotros seguimos en un proceso, digamos, de aprendizaje. Por eso la verdad no es algo que encontremos, no es un descubrir, al contrario, la verdad es un recibir. Y en ese sentido, en esa recepción, nosotros no tenemos ningún mérito. Y siempre va a haber, de hecho, una distancia fundamental entre Dios y la criatura. Nunca hay una certeza absoluta. Y dice, continúa mi introducción al cristianismo, que creo que es el texto, el más famoso. Dice Ratzinger que el mejor que escribió su escatología, pero el más famoso sí de introducción. Dios es aquel que queda esencialmente fuera de nuestro campo visual, por mucho que se excedan sus límites. A los científicos a veces les gusta decir, es que no nos han dado suficiente tiempo, ¿no?, para resolver los problemas del mundo. La realidad es que no, ese no es el problema. El problema es que hay preguntas que la ciencia nunca va a resolver. Por ejemplo, en el caso del aborto nos fascina luego sacar temas científicos. La ciencia no resuelve el problema del aborto. No, nos fascina poner, no es que el corazoncito, está padre, aprendemos mucho, pero eso no resuelve el problema de si es una persona. Un problema metafísico, no es un problema científico. Lo mismo podemos decir del origen del universo. La ciencia va a seguir y a seguir y a seguir, pero nunca va a resolver la pregunta que sí, Heidegger, ¿no?, nos dio, que es, ¿por qué algo en lugar de nada? Esa es una pregunta que no se puede resolver científicamente, porque la ciencia se ocupa de objetos. Y dado, no podemos, la ciencia no puede pensar los no objetos, los no espacios, los no tiempos, bla, bla. En ese sentido, creo que lo que Ratzinger está planteando también es un proyecto de humildad. Es decir, a ver, en el fondo, el encuentro con Jesús no es, ¿no?, decir, yo ya encontré, ya, ¿no?, claro, uno de los no elegidos. No, en realidad es un proceso. Y es un proceso que, dice Ratzinger, exige la comunicación. Es precisamente el hecho de que no estamos seguros de nada. Es el hecho de que Dios excede nuestra capacidad y que abre digamos, un espacio de comunicación. No en el sentido de relativizar, sino en el sentido de encontrarme con el otro. Porque el otro quizá no está viendo todo, pero yo tampoco. Entonces, en ese sentido, creo, ¿no?, lo que el trabajo evangélico creo que va, ¿no?, un poco de ese lado de la comunicación. Dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Eso no es una idea. Eso no es una idea. E insisto, no estoy quitando ni un ápice al tema, ¿no?, de lo que mis colegas dijeron de la razón. Por supuesto que, ¿no?, Ratzinger es un grande, ¿no?, de la discusión razón y fe. Pero lo que Ratzinger sí lo decía es, en primera instancia, el cristianismo no tiene nada que ver con la razón. Inicialmente es un encuentro con una persona. Después, obviamente, la razón está metida ahí. ¿Por qué? Porque Jesús hace logos, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero inicialmente es un encuentro personal. Si no hay ese encuentro personal, el cristianismo se puede volver, ¿no?, una cosa, pues, de académicos y demás, muy interesante. Pero no hay cristianismo. El cristianismo, y eso también hay que recordar, el cristianismo no empezó, ¿no?, con los académicos, empezó de hecho con unos pescadores que le entendían muy poquito a las cosas. Ellos, digamos, es ser, ¿no?, un tipo intelectual, es un tipo incluso burdo en sus respuestas, ¿no? Le gusta que a veces cortar orejas y demás, es decir, no entendía las cosas muy claras, ¿no? Y eso nos debe enseñar también que el encuentro con Jesús, ¿no?, es lo que transforma, no las ideas. La razón, sin duda, no está peleada. Eso también es cierto del cristianismo. Pero inicialmente no es la razón, ¿no?, el contacto con Dios. Más que razón, podría decir, yo puedo encontrar Dios. Sobre la iglesia, y como les dije, ¿no?, a la pregunta que hace Ratzinger de por qué está este cristianismo aburrido y aburridor, o por qué seguir en una iglesia que tiene los problemas que tiene hoy en día,
pederastia, sus pleitos, su propio populismo, etc. La razón que a mí eso también me encanta, dice, permanezco en la iglesia porque creo que hoy, como ayer, independientemente de nosotros, detrás de nuestra iglesia vive su iglesia. Permanezco en la iglesia porque a pesar de todo creo que no es en el fondo nuestra, sino suya. Y aquí hay toda la reflexión de Ratzinger en el Concilio Vaticano II está ahí. Es decir, la iglesia no es un proyecto que tengamos que limpiar, ¿no? No es un proyecto de reforma, ¿no? Una y otra vez. De hecho, Ratzinger le molesta el término reforma. El término que a él le gusta es ablaxio, que es precisamente el proyecto que hace un escultor, ¿no? De una piedra y entonces le quita lo que sobra. Cosa que de hecho el Papa Francisco también dijo, ¿no? En el Evangelio Gaudium al principio dijo, aquí quitar todo lo que ya no sea fundamental. Dice, no hay que tenerle miedo a quitar eso. Pero no es un tema de reformar y reformar y reformar. La iglesia no es eso. La iglesia es, como tal, es comunión. Comunión en el sentido, digamos, de que nos juntamos precisamente en un acto eucarístico y a través de él, digamos, le da vida, ¿no? A la comunidad. La relación del ser humano con la verdad es primero y esencialmente receptiva y no productiva. La iglesia no coincide con la verdad. No es la constructora de la verdad, sino que es construida por esta como lugar donde ella es percibida, ¿no? También aquí hay un espacio contra todos los que dicen, ¿no?, que Ratzinger buscaba imponer, ¿no? John Allen, que es un periodista vaticanista, dice que Ratzinger era un totalitarista eclesial. Es una estupidez. Lo que Ratzinger dice, ¿no?, y es clarísimo, digamos, es que la iglesia no es que le pertenezca a la verdad. La iglesia es testigo de la verdad, de una verdad que no le pertenece. Me interesa insistir mucho en este tema de la humildad de Ratzinger, porque creo que es una de sus grandes enseñanzas, y de hecho voy a terminar con ese ejemplo. El anuncio del evangelio, y aquí también creo que tenemos mucho que aprender, ¿no?, los cristianos, con todo esto, digamos, de entender que la verdad no es una propiedad, no es una posición, ¿no? Entender que la iglesia no es este lugar, ¿no?, en el cual vamos, ¿no?, dando boletines sobre la verdad, sino más comunidad. Dice, citando Orígenes, Ratzinger, Cristo no tiene la victoria sobre nadie que no desee ser vencido. Él conquista solo por convencimiento, porque él es la palabra de Dios. Y esa es digamos, la forma como tendríamos, y eso me interesa también ponerlo en términos universitarios. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos esa tentación de decir esto es porque es, porque Jesús ya lo dijo. En realidad, la única manera de convertir a alguien es precisamente a través del encuentro con Jesús, y en ese sentido nadie puede imponer nada. No es lo que hacemos, por ejemplo, en formación humanista, no es decir, mira, esa es la verdad. Si no crees en ella es porque es muy estúpido, o muy rebelde, o un pecador. En los casos. No, en realidad, la única, digamos, el esfuerzo, digamos, nosotros no hacemos conversión, ¿no? Eso también me he esforzado en decir, pastoral, le toca la parte de conversión. Pero en el tema, digamos, de mostrar la verdad, lo único que tratamos de hacer es encaminarnos, y en ese sentido, juntos, ¿no?, a un encuentro con la verdad. No es, ¿no?, un planteamiento académico, un planteamiento más existencial y mucho más, digamos, cara a la persona. Dice que el cristianismo debe insistir en su derecho de preservar estos símbolos en la esfera pública. En esta discusión que es extraordinaria, Ratzinger se dice, a ver, tenemos derecho a poner cruces, Virgen María, ¿no?, etc. La respuesta que da Ratzinger es sí, pero además de todo es bien radical. Dice, pero la iglesia solamente puede hacer esto si está sustentada por la fuerza de la convicción pública. Esto es lo que se demanda de nosotros. Si no estamos convencidos, si no convencemos a los demás, no tenemos derecho a demandar reconocimiento público. Nos habremos vuelto desechables y deberemos admitir. Es una de las frases más radicales que da Ratzinger, decir, a ver, no es nuestro derecho en el sentido de tenemos la verdad. En ese sentido es brutalmente democrático. Ratzinger dice, a ver, si no hemos ganado la batalla cultural, no hemos ganado nada, no tenemos derecho a nada. Uno de mis problemas, no vuelvo al tema del aborto, es que nos fascina poner cosas en la Constitución. Creemos que la lucha es en la Constitución. La Constitución da igual. Es lo mismo. Dejemos de pelear por esas fronteras. La batalla es en la opinión pública. Es decir, si tienes una ley brutalmente racista en un país que no es racista, nadie es racista.
Es un poco lo que estamos jugando. Es decir, podemos poner todas las cosas que queramos en la ley. Si en la sociedad civil nos ha ganado la batalla intelectual, la batalla de las opiniones, entonces en ese sentido también hay que reconocer cuál es nuestro lugar. En ese sentido, yo diría, Ratzinger es uno de los grandes demócratas, ¿no? Y lo dice una y otra vez defiende, ¿no? Precisamente por la sobriedad agustiniana. Finalmente, yo no termino, ¿no? Para que hay ganas, preguntas, diálogo. En general, ¿no? Y lo digo, no he tratado de hacer un argumento, ¿no? Como tal, he tratado, digamos, de plantear ese itinerario, como lo dije, personalísimo, ¿no? Propio de por qué, ¿no? Empecé a leer a Ratzinger y cómo creo que Ratzinger entiende, ¿no? La crisis que tenemos actualmente. Ratzinger, bueno, Benedicto XVI, oye, hay que hacer la distinción y eso es importantísimo, ¿no? Es decir, Ratzinger y Benedicto XVI son dos personas diferentes en este sentido, ¿no? El cambio de nombre es un cambio de nombre que significa mucho, ¿no? Pensemos en Saulo y Paulo, pensemos en Abraham, en la H. Es decir, el cambio de nombre implica una conversión y la conversión implica una nueva vida, casi en sentido. Es decir, ¿por qué me interesa? Digamos, porque Benedicto es un pontífice cuyas palabras tienen el peso de un pontífice y Ratzinger no, Ratzinger es un teólogo. Por eso cuando publica Jesús de Nazaret, que a los editoriales les fascinó poner Benedicto XVI, Ratzinger dice claramente, esto no lo escribe el Papa, lo escribe el teólogo. Es muy difícil la distinción, sin duda, pero me parece que el propio Ratzinger trató de hacer esa distinción, es decir, hay textos en los cuales Ratzinger está publicando como teólogo y otros como Papa, que son diferentes. Cuando juntamos los dos, creo, perdemos gran parte de la riqueza de lo que significa, ¿no? Toda su vida. Esto ya no va a citar, de hecho, a Ratzinger, a Benedicto la renuncia, como la conocen, dijo, estoy cansado, ya no tengo las fuerzas. Después de eso, ¿no? Duró varios años, hasta que, ¿no? Y Giorgio Agamben, en el Ministerio del Mal, Giorgio Agamben es un filósofo italiano, que le fascina leer cristianismo, y que luego no sabemos si el cuate es cristiano o no, no todo parece indicar que no es cristiano, pero le fascina, ¿no? Leer cristianismo. Tiene un textito muy chiquito que se llama El Misterio del Mal, en el cual trata de reflexionar, ¿no? En precisamente esto desde una perspectiva política. Para mí es la mejor explicación que se ha dado sobre la renuncia de Benedicto, y lo que dice Agamben es un manotazo contra, ¿no? Lo que está pasando en la iglesia. Es decir, Benedicto no está solamente cansado, él no está cansado. Él nunca quiso ser papa, nunca quiso ser en la fe, nunca quiso ser otra cosa más que un profe. Pero digamos, si ya existe todo eso, suena difícil, ¿no? Que una persona que todavía está en perfectos de sus facultades haya dicho, no, ya me cansé, ¿no? Después de que llevas 25 años haciendo algo que no era lo que tú habías planeado para tu vida. No, en realidad parece que Benedicto está buscando decir algo anda mal. Y la mejor manera de darles una enseñanza sobre lo que anda mal es precisamente renunciar. Es decir, la renuncia no va una debilidad, sino va una enseñanza. Y me parece que es el acto más interesante de todo su pontificado. Las tres encíclicas son fantásticas. Fuera de ahí me parece que es un pontificado débil, porque Benedicto de hecho se dio cuenta de que tenía una debilidad brutal en una iglesia, digamos, que estaba, ¿no? La curia romana, es de miedo, y el propio Ratzinger, no, Benedicto se va. Dice Agamben, los poderes y las acciones hoy no se encuentran deslegitimados, porque han caído en la ilegalidad. Más bien es cierto lo contrario. La ilegalidad está tan difundida y generalizada porque los poderes han perdido toda conciencia de su legitimidad. Es decir, para Agamben lo que está buscando Benedicto es regresar a la legitimidad, a la auténtica legitimidad, no una legitimidad política. Entonces, a ver, algo se está perdiendo cuando convertimos a la iglesia. Hay que recordar aquí la parte, digamos, de que detrás de nuestra iglesia está su iglesia. Cuando convertimos a la iglesia en algo maleable, que nos pertenece, que nosotros cambiamos y nosotros queremos hacer la reforma, etcétera, ¿no? Ahí la iglesia deja de ser precisamente su iglesia y va a ser nuestra iglesia. ¿No? Esta plastilina que nosotros no la modificamos porque queremos. Ese quizá, digamos, ha sido uno de los grandes errores de toda la gente que se enojó con el Concilio Vaticano II. O de no, es que no fue suficientemente lejos, ¿no? Todo de la liberación, etcétera, o fue demasiado lejos, ¿no? Como los hebreanos y demás. Porque todos querían que la iglesia ejecutara lo que ellos pensaban
era la iglesia. En realidad la iglesia no es ni una ni otra. La iglesia es lo que es. Una de las cosas, por ejemplo, que Congar decía, que tiene toda la razón, ¿no? Los padres conciliares también. Los padres conciliares, pero uno de los que estaban, digamos, de los intelectuales que estuvieron detrás de eso, y Congar decía, no es una tontera, si aceptas el primer concilio, aceptas todos los demás. Es decir, si aceptas la autoridad que tiene un concilio, no puedes no aceptar los demás. Entonces, en ese sentido, hay de dos sopas. O los concilios tienen, ¿no?, la infalibilidad, ¿no?, y ahí pensemos, ¿no?, en el Concilio Vaticano II, o no tienen. Pero no puedes simplemente decir, no, es que a mí el Vaticano II no me la tiene. O a mí el Vaticano I, ¿no?, con su dogma de la infalibilidad, ¿no?, y la iglesia ultramontana y todas estas cosas, a mí me gustó. No se puede. En última instancia, ¿no?, la iglesia es lo que es. Y termina Gaben y dice, frente a una curia, olvidada por completo de su propia legitimidad, sigue obstinadamente las razones de la economía y el poder temporal. Benedicto XVI eligió utilizar solo el poder espiritual, de la única manera que haya posible, es decir, renunciando al vicariato de Cristo. De esta forma, la iglesia misma ha sido puesta en cuestión desde sus raíces. ¿Qué iglesia? No la iglesia de Cristo. Nuestra iglesia. Nuestra iglesia, digamos, ensuciada por las cosas que hacemos los seres humanos, ¿no?, neciamente, pedantemente. Me parece, digamos, que en esta lectura lo que muestra Gaben también, no hay una renuncia en el sentido, insisto, ¿no?, de tratar de abandonar el barco y decir, saben que esto está muy feo, muy en, ¿no?, o a dedicar a rezar. Alguna vez escuché a alguien, ¿no?, que decía, no, claro, usted se dedicó a rezar, él se retiró a la oración, y antes no lo hacía. Es ridículo pensar en esos términos. No, lo que trató de hacer es enseñarnos algo sobre el Papa. Evidentemente estuvo influenciado por el hecho de que Juan Pablo II en sus últimos días no tenía las vainas de la iglesia, ya no las tenía, porque eso a nadie nos quedó. Y evidentemente se dio cuenta de que la iglesia en el siglo XXI es una iglesia diferente que antes. Es decir, es muy difícil ser un hombre con la edad, por ejemplo, Juan Pablo II y con los problemas de salud que tenía, ¿no?, y seguir gobernando la iglesia. Más cuando tienes, creo que ahí realmente tiene razón, cuando tienes una curia tan descompuesta como está hoy. Entonces, en ese sentido, creo que Ratzinger también notó eso. Pero en el fondo, creo que sí hay un cuestionamiento. Es decir, a ver, el ministerio de Pedro es el primero en anunciar en 300 años, dice, es un golpe a esta idea, digamos, de poder dentro de la iglesia. Es el hombre más importante de la iglesia que dice, ¿saben qué? Les tengo que enseñar, les tengo que recordar algo. Algo que, por ejemplo, ¿no?, y recordemos el tema de los apóstoles, ¿no?, cuando ingreídamente andaban discutiendo, ¿no?, quién iba a ser el líder. Y al final de cuentas terminaron entendiendo, con el lavatorio de pies, que no era ese tipo de autoridad. Me parece, digamos, que hay algo de Ratzinger que es consistente con todo su ministerio. Terminaría yo diciendo, no, e insistir, no he tratado de hacer un argumento como tal, ¿no?, he tratado de tener una perspectiva más personal de por qué me parece que tenemos, digamos, a alguien, digamos, gigantesco, ¿no?, que ha sido capaz de entender a Occidente desde una perspectiva más reformista, porque él empezó siendo culpable, lo culpaban precisamente de ser, ¿no?, de estas rockstars, ¿no?, de la nueva filosofía de Luba, ¿no?, de toda esta gente que había estado silenciada antes del concilio. Él era de los cuates de esto. Es decir, él sabe lo que es ser un rebelde. Y creo que nunca dejó de ser un rebelde. El problema, creo, es que mucha gente quiso que fuera el rebelde que él no era. Es decir, la gente quería, ¿no?, que él renunciara, digamos, a vivir por la iglesia, cosa que tendrá razón. Pero la rebeldía creo que se manifiesta en una gran cantidad de sus actos una y otra vez. Yo terminaré, digamos, también diciendo, ¿no?, el pleito que hay, o que es el pseudopleito entre Francisco y Benedicto, ya existe. Pero no hay un pleito, ¿no? Es un tema, digamos, ese sí es un tema político, es un tema de lana, es un tema de egos, ¿no? Entonces, la realidad es, ¿no? Yo alguna vez platicando con George Medina, ¿no?, que decía, ¿no?, y es mi idea, creo que en estos dos papas tenemos, ¿no?, Benedicto nos enseñó el deber ser. El deber ser es muy claro. Y Ratzinger en ese sentido es muy alma. No anda dando el juez. Esto le fascina, darle la vuelta al mundo. Vueltas en el sentido, digamos, que le fascina también la casuística y bla, bla. Francisco lo que nos enseña es la pastoral de todos aquellos, todos nosotros, ¿no?, que no estamos en el deber ser.
Y creo que a mucha gente le ha dolido eso. Le ha dolido un papa que sabe reconocer que no estamos necesariamente al nivel, ¿no?, del deber ser, que apuntamos hacia el deber ser, pero que estamos fregados. No somos más que lo que tenemos. Yo me tengo ahí, les agradezco mucho. Pues tenemos tiempo para un par de preguntas o comentarios breves. Tengo la duda de por qué mencionas lo de pro-vidas y pro-choice como que son estúpidos. Porque también el Papa Benedicto en el Yucat se pone a favor de una postura, reafirma como algo importante, y en la actualidad también es algo que se llama batalla cultural, en la que están Laje y Nicolás Márquez y otros, ¿no? ¿Por qué denigrar este hecho como si fuera un pleito más, si incluso el Benedicto está involucrado? Y bueno, una segunda, es por qué menciona que el papado de Benedicto fue débil, si él concilió a los lefebristas y a algunos otros ortodoxos bajo una política más firme. Y de hecho afianza el papado de Francisco, en lo que detuvo mucho tiempo al sínodo de Alemania, que ahorita que ya no está Benedicto es cuando quiere traer este movimiento cismático. Y esas son las dos preguntas. Bien, gracias. A ver, la disputa no es estúpida, los estúpidos son los bandos. Y digamos, ahí sí me gustaría ser como muy claro. Por supuesto que hay una batalla cultural y hay que defender la verdad, por supuesto. Pero jamás en mi vida no he sido, de hecho, no planteo relativizar. ¿Por qué digo que son estúpidos? Porque están partiendo de argumentos tontos. Ese es el problema. Y particularmente yo con Agustín tuve la oportunidad de convivir en Colombia hace un par de años. Yo no estoy de acuerdo con él. Me parece que está equivocado. Agustín lo que quiere es incendiar el mundo. Y no está bien incendiar el mundo. No es la postura cristiana. La postura cristiana es el amor. Agustín tiene muchas cosas buenas. Y de hecho yo he aprendido muchísimo. Agustín es un tipo inteligente. No estoy de acuerdo con su política. ¿No? ¿Por qué? Porque no se trata de decir o ganan ustedes o ganamos nosotros. La guerra cultural no es una guerra a morir. La guerra cultural es una guerra diferente, es una guerra que se evangelia. Y en ese sentido me parece, a ver, y lo digo con todo respeto, de no sé si alguien aquí lo quiere mucho y demás, pero el señor Verástegui, ¿no?, que es uno de los grandes líderes hoy en día de la defensa de la vida, es profundamente ignorante, profundamente. Es decir, yo lo único que digo es defendamos con argumentos serios, que ni los pro-choice, ni los pro-life, cuando uno escucha los debates, de verdad dan ganas de llorar. Eso es lo que digo. No estoy relativizando el debate. Creo que es fundamental y de hecho hay que admirar a la gente que lo da. Pero creo que sí nos haría bien empezar a pensar, ¿no? Mi humilde contribución, y también con George Medina, escribimos un paper, ¿no? En el cual tratamos de meternos en discusión diciendo, en realidad, ¿no? Es mucho más complejo que lo que hoy en día te va a hacer. Y el segundo, del papado débil, a ver, yo diría, tenemos que decir débil, relativo a qué? Relativo a Juan Pablo II. Juan Pablo II es un papa durísimo, durísimo. ¿No? Detrás de, y yo creo que esa es una de las grandes ironías de la historia. Se le tiene a Juan Pablo como el papa no sonriente, buena onda, ¿no? Y a Benedicto como el papa duro, cuando en realidad fue completamente al revés. Juan Pablo fue durísimo, pero durísimo. Es decir, Ratzinger lo que hacía pues era obedecer al jefe, ¿no? Avanzaron la doctrina de la fe, ¿no? Y en ese sentido me parece débil en el sentido, digamos, de que, a ver, no tenía la capacidad luego de lidiar con todos los problemas de la curia. Él empezó a hacer cosas geniales, por ejemplo, fue el primero en poner alto al tema de la pederastia, como bien dicen, los luteranos lo regresó, tendió puentes con los luteranos como nadie lo había hecho, ¿no? No en el sentido débil en el sentido, ¿no?, de que él sabía que detrás de, ¿no?, bambalinas, mucha gente estaba operando, ¿no?, estupideces, ¿no?, y cosas que no debían pasar. Cosa que Francisco empezó a poner mucho mayor orden. A eso me refiero con débil. ¿No? Débil en el sentido político, débil en el sentido, digamos, de que era un académico. Cuando tú lo escuchas hablar con su voz bajita, ¿no? Con lo que tenía en la curia, creo que sí tenía una bronca. Creo que él mismo reconoce, ¿no? Dice,
el estar cansado también puede significar eso, ¿no? Oye, no puedo, no puedo, ahora sí que no, agarrar a toda la jauría, ¿no? Y mantenerla en orden. A eso me refiero, ¿no? Por supuesto, no tienes toda la razón en eso, pero creo que sí, comparado con Juan Pablo, que fue, de hecho, centralizó, en muchos sentidos fue Juan Pablo, con todo respeto por Juan Pablo, a quien quiero mucho, pero creo que fue en contra de una de las cosas que quería el Concilio Vaticano II, que fue descentralizar, ¿no? La iglesia. Creo que el primero que realmente se tomó en serio la descentralización fue Francisco. A eso, digamos, me refiero. Juan Pablo era, ¿no? Tenía todas las riendas, cosa que no permitió. Gracias, mi estimado Juan Pablo, por la conferencia. Me parece muy interesante esta propuesta que haces, ¿no? De mostrarnos con esta frescura, digamos, a Ratzinger, que realmente, como dices, hay una, digamos, falsa impresión, ¿no? De este movimiento que genera este autor, cuando es todo lo contrario. Me pareció muy interesante y personalmente puedo decir que tomo la invitación a su lectura. Quisiera retomar una de las ideas que planteaste, que es justamente, digamos, la verdad como porque me parece que es fecunda, muy fecunda justamente en el ámbito de formación humanística en particular, pero en el ámbito pedagógico en general, en dos sentidos, ¿no? Uno, en cuanto a, digamos, esta consideración respecto de la pedagogía misma como una acción, ¿sí? No como algo pasivo, no es como algo meramente receptivo, sino que justamente pone de relieve la parte activa, la parte práctica, la formación misma. Y el otro sentido es metodológicamente hablando, ¿no? Ya lo hemos platicado en algunos otros espacios, pero justamente en temas del diálogo, es decir, la posibilidad que da, considerada ahora como un encuentro, da en términos metodológicos para la pedagogía, pues justamente restituir al diálogo como una estrategia pedagógica fuerte, importantísimo, ¿no? Digamos, y esto también se puede traducir en mayor disponibilidad de los propios estudiantes, como ver justamente al momento de ser escuchados, ¿no? Y tal es así que incluso puede tomarse como una especie de innovación también educativa, ¿no? Entonces, simplemente me parece muy interesante dar resonancia a ese aspecto, parece fundamental y interesante. Muchas gracias. Gracias, a ver, sin duda, yo creo que Ratzinger es, digamos, tiene la gran virtud, por ejemplo, ¿no? Que no tuvieron otros, ¿no? Con Hans Kuhn y todos ellos. Yo creo que Ratzinger tiene la ventaja de decir, hay ciertos irrenunciables, todo lo demás es pensable y discutible. Y en ese sentido, ¿no? Yo siempre he seguido esa lógica, es decir, todo lo que no es irrenunciable, vamos a pelear. Yo ahí por eso soy tan peleonero, ¿no? Pero, a ver, el punto es, Ratzinger se atreve a pensar cosas, incluso, por ejemplo, cuando era joven, él propuso en uno de sus textos que los divorciados comulgaran. Y él se le dijo, es decir, una vez propuso algo, le dijeron, no va por ahí, no, y por favor deja de dar lata con eso. Y él obedeció, pero nunca dejó de pensar, ¿no? Y en ese sentido creo que es fundamental. Ahora, también, progresos del diálogo, ¿no? Y también lo mencionaba, el diálogo con, digo, no lo mencionaste como tal, pero creo que leímos el mismo texto, ¿no? El diálogo con Habermas. Uno de los pocos que se sentó con la filosofía a decir, oye, vamos a discutir, no hay bronca, ¿no? Y de hecho, ese es uno de los momentos, yo creo, ¿no? Ahora son sus grandes ateos, pero en 2010, 5 años después de ese debate, va a publicar Awareness of Cognition, si se tradujo, donde Habermas empieza a hablar, ¿no? Del sentimiento religioso y lo que nos hace falta, y habla unas cosas extrañísimas que Habermas jamás había dicho, ¿no? Y me parece que eso es lo que Ratzinger, es decir, es un diálogo honesto, es un diálogo que me impone, es un diálogo que se ve tú que crees. Y el trabajo que va a hacer Habermas, perdón, después sobre la religión, no podemos olvidar que en medio de eso estuvo Ratzinger, ¿no? Hablando con ellos. Yo, y digo, ahí sí coincidimos, ¿no? Yo creo que con los alumnos es más, y a veces incluso me han pintado algunos, ¿no? No sabemos si usted es ateo o no, ninguno es católico. Pero no debes dejar de aceptar los argumentos del otro. Tienes que darle toda la amplitud y decirle, bueno, vamos a discutir, ¿no? Y vamos a partir desde lo que tú dices, ¿no? No desde lo que yo creo que debe ser, sino vamos a discutir. Y no, eso no implica que yo voy a llegar a convencer. Voy a decirte lo que pienso, ¿no? Tratando de hacerte pensar. Al menos tratando de hacerte llegar a ciertas contradicciones que salen, ¿no? Pero creo que ese es un trabajo mucho más académico, ¿no? Y el decir, te voy a enseñar, ¿no? Cuál es la verdad.
Perfecto, pues justo a tiempo. Agradecemos al doctor Juan Pablo Aranda y